Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 58, reglas de supervivencia, 1C. ¿Cómo nos ha seguido esa mujer? ¿No dijiste que el fuerte de la bruja es seguro? Gritó Misa con cara de cansancio. Perra tenaz. Dijo Ikurot. Yo también estuve de acuerdo. Si hubiera supuesto lógicamente esta situación en lugar de limitarme a maldecir, en cuanto hubiéramos entrado en el bosque, esa maldita zorra no habría sido capaz de seguirnos la pista, por lo que habría buscado un explorador adecuado al que manipular, haciéndose pasar por una pobre sacerdotisa que perdió a sus compañeros a manos de despiadados saqueadores. Mira, parece que hay algún tipo de malentendido. Esa mujer es una sacerdotisa de Karui, ¿qué? Gritó el explorador. Ahora veo que no eran simples saqueadores, sino seguidores de un espíritu maligno. No, así que no somos nosotros, Elisa, ven a poner tu cuello y ser condenado por Dios. Ikurot intentó usar sus palabras, pero el hombre cuyo cerebro estaba aparentemente encurtido bajo la bendición de Dios solo podía oír lo que quería oír. Señor. Por favor, entregue a esos malvados la masa de hierro del Señor. Así, mis camaradas que vagan por el más allá podrán deponer sus rencores y volver a los brazos de Dios. Simultáneamente al grito de Elisa, el grupo contrario de exploradores sacó sus armas. A nosotros nos ocurrió lo mismo. En las conversaciones con los exploradores, a veces los puños hablaban más alto que las palabras. No os preocupéis por las heridas, concentraos en matar a vuestros enemigos. La bendición de Reatlas estará con vosotros. Diciéndoles que Elisa les curaría, aunque lucharan como perros, el jefe del equipo contrario cargó contra nosotros con ojos llameantes, gritando aquel maldito eslogan. Que la bendición de la estrella crepuscular os acompañe. Para ser sinceros, era difícil entender por qué hacían eso para ayudar a esa zorra. Parecía ser un devoto creyente, pero los demás no tenían por qué hacer lo mismo. Luchen con todas sus fuerzas. Si los matamos, nuestro equipo ganará una sacerdotisa. Oh. Eso es lo que era. Intentaban matarnos por razones prácticas, no religiosas. Ahora que veía que la zorra parecía haberles hecho promesas como una especie de recompensa, vale, hasta cierto punto entendía la situación. ¡Bum! Una vez recibí con mi escudo el hachazo del cabrón jefe, grité, plantando la semilla de un motín. Imbéciles de mierda. ¿Quién de vosotros abandonará el equipo cuando llegue el sacerdote? Estos bastardos eran un equipo de 5 desde el principio. Si entraba una sacerdotisa, había que expulsar a uno. Cuando señalé esto, el jefe exclamó desconcertado. No os dejéis llevar por su malvado ingenio. ¿Qué maldad? Era obvio que ni siquiera habían pensado tan lejos. ¿Eh? Como para demostrarlo, los 4 exploradores, excluyendo al jefe, se detuvieron un momento. Por desgracia, no duró mucho. Pero probablemente no seré yo. Oye, ¿no es eso algo en lo que pensar más tarde? Uno de nosotros podría incluso morir hoy. No me importa la sacerdotisa. Solo vendiendo su equipo ganaré lo suficiente para joder todo un año. Mierda, olvidé que estos eran exploradores. Cada una de sus razones eran psicopáticas. Así que todo lo que necesitan es dinero y una causa, ¿verdad? Sí, en realidad es mejor que seas inmutable. Construí un muro de escudos con Ikurot y analicé el poder de combate del oponente. 3 guerreros cuerpo a cuerpo, 2 guerreros de largo alcance y un sacerdote disfrazado, como exploradores para entrar en el bosque de la bruja, era seguro decir que nuestra diferencia de nivel era casi inexistente. Incluso tenían una persona más que nosotros. Esta vez, no había nada más que juzgar. Incluso considerando que Elisa era incapaz de sacar el poder del espíritu maligno debido a su cosplay, era claramente una situación de desventaja. Para idear algún tipo de estrategia, la única opción es acabar con ellos con un único ataque sorpresa. Inmediatamente llamé al mago de nuestro lado. Tualkie. No fueron necesarias palabras largas. 10 segundos. Solo espera 10 segundos. En cuanto pronuncié su nombre, Dualki respondió para demostrar que ahora tenía más experiencia. Pero al otro lado tampoco le faltaba experiencia. Mago. Hay un mago en el otro lado. Al darse cuenta de la existencia de Dualkie, el otro bando concentró sus ataques. Los 3 guerreros cuerpo a cuerpo podrían haber sido cubiertos por mí y Kurot, pero era físicamente imposible bloquear las flechas y proyectiles de habilidad que volaban hacia el coreado Dualkie. Látigo. Pero no estaba demasiado preocupado. ¿No éramos un equipo de exploradores? No tenía que hacerlo todo yo solo. Misa derribó una flecha voladora con una daga, y Brown bloqueó un proyectil con un escudo. Para entonces, el hechizo estaba completo.
Ryolwar Dual que ha lanzado lanza de hielo de rango 8. No era una lanza de hielo reforzada, pero no importaba. El oponente ni siquiera era un monstruo grande. Esto era suficiente para enviarlos de vuelta a los brazos de Dios de un solo golpe. Por supuesto, esto se basaba en la premisa de que golpearía un punto vital. Uip. Preparándose para lanzar magia a la gente, no a los monstruos. El momento de mostrar esa determinación llegó mucho antes de lo esperado. ¿Qué decisión tomaría Dualkie? ¡Bam! Contrariamente a mis preocupaciones, la lanza de hielo disparó precisamente a la cabeza de Elisa. Desafortunadamente, no fue un acierto. Esta era la razón por la que los exploradores eran más difíciles que los monstruos. ¡Wow! Eso fue peligroso. ¿Estás bien? Ese sí. Gracias por salvarme. El otro equipo sabía que se había lanzado un ataque mágico, y que probablemente estaría dirigido a la sacerdotisa. No había razón para que no pudieran bloquearlo. Un explorador que cruza del tercer piso al cuarto debería tener tanto físico. Una vez más, los humanos son los bastardos más molestos de todos. No estábamos avanzando fácilmente. Al igual que Braun y Misa fueron capaces de proteger con éxito a Dualkie, nuestros oponentes no sufrieron nuestros ataques. Era hora de tomar una decisión final. Por ahora, ya habíamos tanteado lo suficiente. Dualkie. Usa la magia de control de voz. De acuerdo. Cuando di una orden enérgica, rechazando claramente más preguntas, Dualkie lanzó el hechizo mágico sin ninguna objeción. El control de voz era, sencillamente, una magia conveniente que permitía hablar en equipo. Ahora, aunque habláramos entre nosotros, el otro bando no nos oiría. Miré a mis oponentes con agresividad y grité. Ikurot. ¿Qué pasa? Vamos a rebotar. Ja 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 ja. Es una gran idea. Afortunadamente, el enano que tenía el derecho de dar una orden en una situación de emergencia estuvo de acuerdo con mi decisión. Diablos, no era tan estúpido. Incluso si ganábamos este combate, era probable que acabara con heridos. Cuando llegara ese momento, esa Zora loca usaría el poder del dios oscuro sin dudarlo. Por mucho que lo intentáramos, solo nos esperaba un futuro sombrío. Misa. Cuando estés lista, trae a Dualkie. De acuerdo. Ikurot, usa ese objeto cuando te dé una señal. Lo haré. Misa y el enano asintieron sin discrepar. Eso dejaba a Braun con la tarea más importante, pero no necesitaba decirle lo que tenía que hacer. Con una mirada, entendió lo que estaba pensando. Cuando me vaya, seguidme todos de cerca. En el único que podía confiar era en Braun. De todos modos, parecía que no había nada más que informar en este momento. Ahora. En el momento en que di la señal, Misa terminó de prepararse para saltar con Dualkie a hombros, ya que tenía poca resistencia. Al mismo tiempo, las muñequeras del enano brillaron con luz propia. Ikurot Murad ha usado pulsera de guardián. No 3112 muñequera de guardián. En el juego, el objeto reducía el daño en un 5%, y tenía el efecto de aumentar el poder en proporción al daño reducido. Pero había otro efecto de su uso. El usuario derriba fuertemente a los enemigos y todos los aliados se vuelven temporalmente inmunes a todos los efectos dañinos. Amplía área de contragolpe y eliminación de debuff. Como objeto numerado en los 3000, el juicio tenía prioridad sobre los efectos de campo. Se elimina la anomalía de estado pérdida de orientación. Se elimina la anomalía de estado alucinación auditiva. Se elimina la alucinación visual. La anormalidad de estado aumento del dolor ha sido eliminada. En el momento en que los tres guerreros cuerpo a cuerpo fueron arrojados lejos, nuestro campo de visión curvo volvió a su estado original y se hizo más brillante, pero eso no duró mucho. No sabía cuánta paliza había recibido este tipo en ese tiempo, pero fueron unos 20 segundos como máximo. Este tiempo también tenía en cuenta la característica de Ikurot, que aumentaba la eficacia del objeto numerado 1,5 veces. Esto sería suficiente para hacer tiempo para huir. ¿Qué estás haciendo? Corre. De alguna manera parecía que estábamos siendo perseguidos aquí y allá a lo largo de esta expedición. El primero en percibir el movimiento del enemigo y guiar a los miembros del equipo hacia una ruta eficiente era el explorador. Entonces, ¿qué cualidades se necesitaban para convertirse en explorador? La respuesta era extremadamente simple: datos acumulados a través del conocimiento previo y la experiencia en el laberinto. Solo con estas dos cosas, podías orientarte en la primera y la segunda planta, por no hablar de la tercera, que era una especie de concepto de mundo abierto en el que la topografía no cambiaba. Sin embargo, a partir de la cuarta planta era otra historia.
Para ser precisos, debería decir que empezaba con el bosque de la bruja, donde se encontraba el portal al cuarto piso. La duración del efecto de la muñequera de guardián ha expirado. Efecto de campo: el bosque de la bruja está activo. La brújula estaba muerta, estábamos completamente perdidos, y los únicos puntos de referencia eran los árboles, pero estos árboles también se movían como si estuvieran vivos. Por lo tanto, las habilidades especiales del explorador eran necesarias de aquí en adelante para encontrar el camino. Por aquí la principal habilidad de Braun era su sentido del olfato. Habiendo ajustado sus estadísticas olfativas a través de una esencia, fue capaz de navegar con precisión el camino hacia el cuarto piso, incluso en este espantoso bosque. Cuando tu sentido del olfato alcanzaba cierto nivel, podías oler el aroma del maná, lo que permitía a gente como él encontrar el camino. No lo entendía del todo, pero a grandes rasgos funcionaba así. El explorador de ese lado tampoco parece ser una persona corriente. Están reduciendo la distancia hasta nuestra ubicación exacta. Esos hijos de puta seguían siguiéndonos muy bien. Por supuesto, ni siquiera podía sentir su presencia. Pero si Rod Miller lo decía, entonces debía ser cierto. Entonces, al final, la clave es quién llega primero al portal del cuarto piso. Cuando estaba organizando la situación actual en mi mente, Braun habló como si fuera de la misma opinión. Vamos a acelerar de aquí en adelante. Ahora, era una carrera contra el tiempo. Si llegábamos antes, podríamos evitar peleas innecesarias. Por otro lado, si nos alcanzaban antes, entonces no tendríamos más remedio que luchar hasta que uno de los grupos fuera derrotado. El problema es que todos están cansados, la vida no sale como uno quiere, y más si uno está agotado. Señorita Karlstein, entréguemelo. Y Kurot decidió hacerse cargo de Dwalkie para Misa, y aquí fue donde ocurrió el accidente. El error fue intentar entregar a Dwalkie mientras seguía corriendo, para ganar, aunque fuera un poco de tiempo. Misa perdió el equilibrio y se cayó. Afortunadamente, Kurot cogió a Dwalkie y lo envolvió a su alrededor como si fuera equipaje. Calambre. Creo que tengo un calambre en el pie. No se mueve. Sí, claro. Era obvio que se lo había torcido al caerse. No te muevas y quédate quieta. Inmediatamente me detuve, agarré a Misa por la nuca y la levanté. En el momento en que la puse sobre mis hombros, la luz desapareció y una profunda oscuridad cubrió mis ojos. ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? Kurot estaba sosteniendo la antorcha a mi lado. Bebhorn. Calla. Tranquilamente abrí mi mochila y saqué una antorcha. Luego, encendí un fuego midiendo la distancia con la mano y lo puse en la ranura de mi casco. Como era de esperar, los miembros del equipo que estaban a mi lado hace unos segundos no aparecían por ninguna parte. Los hemos perdido. Gritó Misa. Le contesté. No quería creerlo, pero, parece que, lo hemos hecho. En cuestión de unos segundos, nos quedamos atrás. Entonces, ¿qué haces? Síguelos. Cuando Misa se dio cuenta, se apresuró a instarme, pero yo opté por quedarme quieto. ¿Cómo iba a saber a dónde iban? Por ahí. Ellos, susurrar, han ido por ese camino. Eso fue solo en nuestros ojos. En el bosque de las brujas, no debes confiar en la vista. Si tomábamos el camino equivocado y terminábamos alejándonos del equipo, solo estaríamos perdiendo el tiempo. En tiempos como estos, es mejor quedarse quieto. Confía en tus compañeros y en tu propio juicio. ¿No era Braun un explorador olfativo? A estas alturas, ya debía haberse dado cuenta de que habíamos desaparecido y vendría a buscarnos. Oye, Bjorn, seguramente, ese debería haber sido el caso. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Incluso después de 1 minuto, el grupo no regresó. Maldita sea, ¿qué era? ¿Debería esperar más por ahora? En el momento en que mis problemas se agravaron, oí débilmente un pequeño grito en la oscuridad. Bjorn. ¿Has oído eso? Era claramente la voz de Kurot. No podía estar seguro, pero ese parecía ser el caso. Si no fuera por otro accidente, ya habrían venido a buscarnos. Excepto, deben estar en problemas. Deberíamos ir a ayudar. Baja la voz. ¿Por qué? Porque podríamos terminar en problemas. También no era buena idea hacer ruido. Aún no sabíamos qué había pasado allí. Si hubiera sido simplemente un encuentro con un monstruo, habría habido suficiente tiempo libre para venir a buscarnos. Lo que es más razón por la que deberíamos ir él, aunque quisiera ayudarle, no había manera. Tal vez si pudiera escuchar un sonido continuo al mismo nivel, pero no sería capaz de localizarlo entre los gritos de alguien en la agonía de la muerte. El bosque de la bruja era un lugar así.
Por eso tapé de momento la boca de Misa con la mano y me centré en mi oído. Molinero, perra está, ahí, hacer un no puede, y deja. Al menos, explorador, derrota, así que, puede correr. ¡Ay! ¡Ru! Después de eso, oí voces débiles que parecían estertores finales varias veces más, y pronto desaparecieron del todo en un bosque donde no se oía ni la más leve brisa. Un silencio me envolvió, pero me quedé quieto y esperé unos 5 minutos más. El grupo desaparecido no había regresado. Era demasiado pronto para estar seguro de si estaban vivos o muertos, pero una cosa estaba clara. Esperar más no iba a traerlos de vuelta. Estamos jodidos. Eso significaba que me había quedado solo con una chica bestia en un laberinto de monstruos y saqueadores, en medio del bosque de la bruja, del que era imposible escapar sin un explorador. Joder. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 59, reglas de supervivencia, 2 ¿Qué era lo más importante en una situación de catástrofe? ¿El agua? ¿La comida? ¿La salud? ¿Las herramientas? Bueno, todas eran muy importantes, pero si tuviera que elegir solo una, elegiría el estado mental adecuado. No, no puedo morir así, no puedo. Soporté todo eso por nada. Misa, cálmate. Cuando te encuentras en una situación de mierda, necesitas el valor de afrontar la realidad en lugar de negarla. Solo entonces puedes tener una perspectiva objetiva. Así que deseché todas mis dudas. No importa lo que haya pasado allí. Podía haber aparecido un monstruo extraño, o Elisa y aquel grupo podían haber hecho un ataque sorpresa en aquel breve momento. Todas las posibilidades estaban abiertas. Pero no era en eso en lo que debía centrarme ahora. Pensar. Ahora me había quedado rezagado del grupo. A mi lado había una compañera de equipo que era una mujer bestia. Por desgracia, era una guerrera que solo tenía movimientos de daño físico. Las posibilidades de que nuestros compañeros perdidos volvieran aquí parecían infinitamente bajas. Sí, en una palabra, estábamos jodidos. Este lugar habitado por monstruos con inmunidad física también se llamaba el cementerio de los guerreros. Era casi imposible atravesarlo solo con un bárbaro y un guerrero bestia. Mientras tanto, también había perseguidores apuntándonos. En realidad, este era el mayor problema. Si los dos nos topábamos con ellos, se acabaría inmediatamente la partida. Pero a menos que planeáramos mordernos la lengua y suicidarnos, necesitábamos pensar. No sobre lo jodida que era esta situación, sino sobre lo que teníamos que hacer ahora mismo. ¿Qué acciones deberíamos tomar en el futuro? Incluso si eso no era diferente de patalear y gritar a nuestro maldito destino, ¿a qué había que renunciar y priorizar para nuestra supervivencia? En pocas palabras, ¿qué era lo mejor que podíamos hacer en esta situación? Vamos a movernos, ¿qué has dicho? Incluso si no podemos encontrar nuestro camino, es mejor dejar este lugar. Después de comprender objetivamente la situación, pude ver lo que había que hacer, aunque estuviéramos en las peores condiciones. Tras alinear las opciones en una lista de prioridades, decidí resolverlas por orden de importancia. Primero, salir de este lugar. Esto es demasiado peligroso. La razón era simple. No teníamos información sobre qué era lo que Ikurot y los demás se habían encontrado en estas inmediaciones, salvo que era lo suficientemente peligroso como para que no pudieran venir a buscarnos. Si es algo que hizo esa zorra, al final también nos encontrará. Pero entonces, ¿no debería haber aparecido antes? Bueno, a lo mejor nos ha relegado en sus prioridades porque el enano se ha escapado y ella ha tenido que seguirle, o por alguna otra razón. Por supuesto, no tenía intención de preguntarme sí, o pero sobre esto. Lo primero a lo que había que renunciar para sobrevivir eran valores intangibles como la calidez y la consideración. Entonces, ¿qué vas a hacer? La elección es tuya. No tenía intención de llevar equipaje conmigo solo porque era una compañera de equipo. En primer lugar, no se puede ver eso como un equipo. Tracé una línea clara. Si no te gusta mi juicio, nos moveremos por separado a partir de ahora. ¿De qué estás hablando? Contéstame, no tenía intención de perder el tiempo discutiendo. ¿Era sí o no? Misa, que me miraba fijamente a los ojos sin decir palabra, se mordió el labio y tomó una decisión. Seguiré tus palabras a partir de ahora. No hay nada que pueda hacer mientras esté herida de todos modos. Fue una gran respuesta que captó exactamente lo que el interrogador quería oír. Yo no la veía así, pero era bastante espabilada. A pesar de ser la de siempre, por algo tenía 5 años de experiencia. Aún así, eres demasiado áspero. Una vez que relajé mi expresión endurecida, Misa empezó a lloriquear como si estuviera herida, pero, oh bueno.
Eso no me importaba mientras ella siguiera mis órdenes lo suficientemente bien. Bebé. Cuando abrí una botella de poción y se la di, Misa se la bebió lentamente, como si estuviera bebiendo veneno. Entonces empezó a gemir. No del tipo raro. Eso no es algo que se pueda hacer después de una poción en primer lugar. Oyendo su sufrimiento, estaba claro que la poción estaba funcionando bien, así que puse a Misa sobre mis hombros. Como solo era un esguince de tobillo, el dolor remitiría en unos 5 minutos y le permitiría caminar, pero sería bueno ahorrar ese tiempo. Por favor, despacio. No, camina suavemente. Tan pronto como empecé a ir al galope, Misa empezó a suplicar. Aparentemente, estaba mareada. Todo lo que pude decir fue, aguántalo. Lo siento, pero ahora mismo, soy un bárbaro psicópata que ha olvidado toda calidez y consideración. Mientras la luz de alarma de la supervivencia se haya encendido, la eficiencia es lo primero. Un poco de mareo no mata a nadie, ¿verdad? Saltar. De todos modos, mientras corría por el bosque sin dirección, Misa me golpeó la espalda como un loco desde los hombros. Déjame, Déjame. Ya estoy bien. No mientas. Es verdad. Lo juro por el nombre del guardián de mi clan. Entonces ¿por qué no hay fuerza en tu voz? Señalé una laguna lógica en las palabras de Misa, pero por alguna razón, fui yo el regañado. ¿Cómo voy a hacerlo? Bárbaro ignorante. Bájame ya. De acuerdo, viendo cómo podía golpearme así en la espalda, tenía al menos la capacidad mental de moverse por sí misma, así que la bajé como me pidió. Creí que iba a morir. Qué dramático. Al menos parecía estar bien por fuera, pero le pregunté por si acaso. Entonces, ¿tu pie está bien ahora? ¿Cómo puedes ver? Dímelo directamente. ¿Significa eso que puedes luchar ahora mismo? ¿Por ahora? ¿Sí? ¿Pero por qué lo preguntas? Porque nos esperaba una pelea. Bien. Ahora viene un monstruo. La cabeza de Misa giró en la dirección donde yo señalaba. Había un árbol gigantesco que estaba plantando sus raíces en el suelo mientras se movía, un monstruo de rango 8 llamado Snectree. Era un monstruo espeluznante que atacaba a los exploradores con sus ramas tentaculares. Como referencia, este tipo era uno de los pocos monstruos ordinarios del bosque de la bruja, junto con el medio gnomo. En pocas palabras, era posible cazarlos solo con daño físico. ¿Pero necesitamos luchar contra eso? Como se mueve despacio, no podrá seguirnos. No digo que no vaya a obedecer tus órdenes. Entonces, me alegré. De todos modos, la pregunta en sí era razonable, así que la respondí concisamente. Puede que suelte una esencia. ¿Esencia? Misa ladeó la cabeza como si acabara de oír algo extraño. Era comprensible. Si no fuera por esta situación, tampoco se me habría ocurrido un plan así. Todos los monstruos del bosque de la bruja tienen habilidades basadas en atributos. Para ser exactos, todos los monstruos excepto el medio troll. Bueno, aunque salieran esos, íbamos a pasar de ellos de todos modos. Pronto, Misa comprendió lo esencial de mi plan y se quedó atónita. ¿Por eso quieres atrapar a este? Sí, no solo a este, sino a todos los que aparecieran en nuestro camino. Tenía que adquirir una habilidad basada en atributos de alguna manera. No podíamos evitar a los espíritus para siempre. Por ahora, ni siquiera podía dormir bien. Aunque, si por casualidad encontrábamos una salida del bosque mientras deambulábamos, entonces esto sería una preocupación innecesaria. Pero de ninguna manera me ocurriría un milagro así. Por supuesto, la tasa de caída de una esencia también era infinitamente baja, pero en cierto modo esto era lo mismo que una búsqueda secundaria. No tenía intención de quedarme colgado solo con este plan. Si salía, genial, y si no, no había nada que pudiera hacer al respecto. Eso era todo. En el momento en que esa zorra nos encontrara, todo perdería sentido. Si los exploradores del otro lado mataban al enano o lo perdían y luego venían a buscarnos a nosotros en su lugar, entonces todos estos esfuerzos habrían sido en vano. Pero esa no sería una razón para ir gentilmente a nuestras muertes. De todos modos, prepárate para luchar, de acuerdo. Pronto, Misa sacó su arma, la levantó y cargó contra el Snectree, que se arrastraba por el suelo con sus raíces. Glegleglegleglegle. Regla de supervivencia número 1. Hay que luchar para vivir. Has matado a un Snectree. X+2 estábamos caminando por el bosque de la bruja sin un explorador. Si alguien me preguntara cómo me sentía al respecto, respondería así. Era como caminar todo el día por la sala de espejos de un parque de atracciones, y resulta que esta sala de espejos tenía un ruido de fondo constante. Mátala. O disfrútala.
¿Por qué eres tan amable con una zorra inútil? ¿Kie? Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti. ¿Me equivoqué o las alucinaciones auditivas eran cada vez más detalladas? No creía que fuera eso. Las alucinaciones visuales también eran más claras que antes. Ansu, ¿por qué eres el único que ha sobrevivido? A diferencia de antes, cuando las alucinaciones tomaban la forma de meros monstruos, ahora eran individuos de mi pasado, personas que nunca podría conocer en este mundo. Huele. 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 ¿Cuándo vas a matar a esa chica? 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 A veces aparecían en forma de alucinaciones visuales y causaban estragos en mí. En algún momento, lo visual y lo auditivo empezaron a fusionarse. Es imposible que el efecto de campo se haya vuelto más fuerte de repente. ¿Es que yo me he vuelto más débil? Asumí con calma y frialdad mi condición. Sin embargo, eso era todo. Había pasado toda la noche en vela y, en ese estado, tuve que librar una feroz batalla. Estaba maldito y apenas volví de las puertas de la muerte, y entonces me encontré en una situación desesperada y también perdí. Era natural que hubiera llegado a mi límite mental. Pero, ¿y qué? No me queda más remedio que soportarlo. Así era la vida, al menos para mí. Persevera, y haz lo que puedas sin detenerte en las cosas que no podías cambiar. Misa, ¿usa esto en vez de una daga HMM? Nunca he usado una lanza antes. Después de derrotar al Snetre, me tomé un descanso y rebusqué en mi mochila extensible. Le entregué a Misa la lanza que pertenecía a Irita. Era algo que habíamos decidido vender y distribuir cuando volviéramos a salir a la ciudad, pero ahora no era el momento de preocuparse por eso. Solo haz lo que te digo. De acuerdo, por respeto a la individualidad de cada uno y a la experiencia acumulada, no había dicho nada de esto en todo el tiempo, pero mi teoría era que cuanto más larga era el arma, más práctica era. Incluso cuando Misa luchó contra el Snetre antes, si no hubiera sido por la daga, habría sido capaz de profundizar y destruir el núcleo de una vez. Es tan incómodo. ¿No puedes darme una espada en su lugar? No. No sabía cuál era más fácil de manejar, si una espada o una lanza, pero sí sabía que una lanza era mucho más larga. Si hacía un muro con el escudo, le sería más fácil ayudarme por detrás. Has luchado con ambas armas antes. Solo usa eso. HNNG, deja de quejarte. No sé lo que piensas de mí, pero no te considero tan cercana. Deseaba que dejara de quejarse y de bajarme el ánimo. Después de todo, no habían pasado ni 2 semanas desde que nos conocimos. Esto, debería usarlo. No fue solo Misa quien mejoró su equipo. Llevas polainas de placa de hierro. Tu nivel de objeto combinado aumenta más 45. Primero, me puse las polainas de Hans C alrededor de la pantorrilla. El equipo estaba hecho de cuero por dentro y de hierro por fuera. Hubiera estado bien tener la pieza para los muslos, pero por desgracia estaba guardada en la bolsa del enano. Llevas botas de guerra desgastadas. Tu nivel de objeto combinado aumenta más 38. También cambié mis zapatos por unos nuevos, como los que llevaba Hans C. Las botas eran de cuero de calidad, pero, extrañamente, tenían placas de hierro en la parte superior, y en forma de pinchos puntiagudos. Los bastardos exploradores solo son prácticos en estas zonas. Busqué objetos adicionales, pero no encontré ninguno más que Misa o yo pudiéramos usar entre el equipo. Sin embargo, en su lugar, encontré algo inesperado. Bjorn. ¿No es esto agua bendita? Eso parece. Las malas noticias se habían ido acumulando una tras otra. ¿Era ahora el momento de un lento rebote? Esto me hizo mucho más feliz que encontrar el equipo. Con agua bendita, era posible encantar nuestras armas. La energía sagrada impregna el equipo encantado. Inflige daño sagrado adicional al atacar monstruos de atributo maligno. El daño adicional del atributo sagrado significaba que, aunque no tuviéramos las habilidades de tipo atributo que esperábamos, podríamos masacrar monstruos de tipo espíritu. Aunque estaba limitado a monstruos de atributo maligno, los monstruos de tipo espíritu que aparecían en el bosque de la bruja solían tener el atributo maligno, así que no tenía que preocuparme por eso. El problema es que solo hay 5 botellas. El agua bendita no tenía duración. El efecto simplemente desaparecía una vez que todo el daño adicional había sido hecho. ¿Con cuántos podríamos luchar con 5 botellas? No estaba seguro, pero no estaba cerca de usarlas generosamente hasta el día 15, cuando se cerró el tercer piso. Sería mejor usarlo con moderación. Aún así, era una buena noticia por primera vez en mucho tiempo, y por eso seguí rebuscando en la bolsa.
Antes no había tenido tiempo de revisar bien los suministros de exploración. Puede que hubiera algo más útil. Bjorn. Mientras cada uno rebuscaba en su bolsa, Misa me llamó por mi nombre. He encontrado algo raro, ¿sabes lo que es? Era un colgante con un patrón inusual. Conocí su identidad. ¿No es un símbolo del karuiismo? Desafortunadamente, eso era todo lo que había averiguado hasta ahora. Excepto que estaba relacionado con el karui, no podía averiguar su propósito. En este punto, creo que he comprobado todo lo que necesitaba por ahora. Volví a meterlo todo en la bolsa y lo organicé. Luego, ya que estaba la nueva variable del agua bendita, inspeccioné también el plan que había ideado brevemente. A primera vista, había 3 opciones. Buscar la ayuda de un explorador con el que pudiéramos tropezar por casualidad. El bosque de la bruja era enorme. Debido a sus características geográficas, era raro encontrarse con otros exploradores. Sin embargo, si seguíamos buscando, acabaríamos encontrándonos con algún explorador. Si prometiéramos darle equipo a cambio de ayuda, cualquier explorador se sentiría tentado. El problema es que no podríamos fiarnos de ellos. Había muchos fanáticos de la eficiencia entre los bastardos exploradores. Podrían simplemente matarnos y tomar nuestras cosas para ellos. ¿Por qué se molestarían en ayudarnos además? Algunos de ellos pueden pensar así. Además, Misa es una chica, mientras miraba a Misa, que en ese momento estaba comiendo cecina con hambre, continué con mis pensamientos. Caminar hasta llegar al final del bosque o al portal del 4.º piso. Eso sería confiar en la suerte. Por lo tanto, decidí que no era necesario fijarlo como objetivo final. Nos gustara o no, teníamos que vagar por el bosque de todos modos. No era que cualquier cantidad de deseo iba a hacer que suceda, y ninguna cantidad de no deseo, tampoco. En fin, siguiente. Concéntrate en sobrevivir hasta que el laberinto se cierre y aguanta. Teníamos suficiente comida y agua potable. Además, asegurando el agua bendita, era posible asegurar un mínimo de seguridad inmediata. Si salía una esencia elemental por el camino, nuestro índice de supervivencia en este maldito bosque aumentaría drásticamente. Aunque todo eso bajo el supuesto de que esos bastardos no nos encontraran. Dejé escapar un largo suspiro. Solo habían pasado 4 días desde que entramos en el laberinto. Quedaba mucho más camino por recorrer que el que habíamos recorrido. Era difícil esperar que el resto del tiempo transcurriera sin sobresaltos cuando pensaba en las cosas que habíamos vivido en los últimos 4 días. No creo que la esencia aparezca pronto. Si voy a hacerlo algún día, mejor hacerlo ahora. Así que decidí. Misa, ¿estás casada? ¿Eh? De repente, Misa estaba masticando un trozo de cecina y se sobresaltó con mi pregunta. Estaba claro que se preguntaba de qué demonios estaba hablando. Aún así, como accedió a escuchar mis palabras, me dio una respuesta. En este momento estoy compro. Bien. Volví a preguntar, esta vez más directamente. Entonces, ¿tienes alguna creencia en particular, como la de no poder mostrar tu cuerpo desnudo a un hombre extraño? No lo creo, bien que es exactamente bueno. Para. No te acerques más. Era una opción que nunca habría elegido si no hubiera jugado a Dungeon and Stone durante casi 10 años. Una pena usarla ya, pero era nuestra mejor opción. El despertar de Misa. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 60, reglas de supervivencia, 3, para ahorrar tiempo, me quité primero el anillo. No. 9425 Anillo de espíritu de escarcha, un objeto numerado obtenido engañando a un anciano que resultó ser el maestro de la escuela de Altemión. Toma, cógelo. ¿Eh? ¿Un anillo? ¿Por qué? Misa cogió el anillo sin pensárselo mucho y su expresión pronto cambió a una de alarma. Es un anillo que he estado guardando para la persona adecuada. Pero, ¿por qué me lo das a mí? Eso era porque las cosas habían cambiado. Respondí con sinceridad. Júralo a tu espíritu guardián. Con la condición de que recibas esto, seguirás conmigo en el futuro. El precio de mercado del anillo del espíritu de escarcha era de 1,5 millones de piedras. Sin embargo, como no había existencias disponibles para la venta, era difícil obtenerlo, aunque se quisiera comprar. Si se conociera el verdadero valor de este anillo, su precio se dispararía. Bjorn. Te has vuelto loco. Misa gritó y me condenó, pero mi cabeza estaba clara como el día en este momento. Pensaba que simplemente le daría esto. Decidí utilizarlo para nuestra supervivencia por ahora, pero necesitaba una promesa de que ella continuaría siguiéndome y ayudándome en el futuro.
Por supuesto, no se trataba de un contrato unilateral. En el momento en que recibas este anillo, juro por el honor de un guerrero estar a tu lado y ayudarte en el futuro. Por lo tanto, quiero que hagas lo mismo. ¿Estás siendo serio? Para demostrarlo, miré a Misa a los ojos y volví a hablar. Soy sincero. Un ganar-ganar en el verdadero sentido de la palabra. Era una especie de promesa de camaradería. Al comprenderlo, Misa me miró un rato con ojos sorprendidos y pronto habló con una voz libre de toda jocosidad. Es muy repentino, pero me doy cuenta de que no lo dices para bromear conmigo. Para ser sincero, es la primera vez que recibo una oferta así, así que no es que no me alegre. Entonces pero lo siento, Bjorn. Nunca pensé en ti de esa manera, ¿qué quieres decir? Misa cerró los ojos con fuerza. Luego, me miró fijamente con determinación y dio su respuesta. Me gustan los hombres delgados. Hombres delgados. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo, Significa que no tienes madera como hombre. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. ¿Era esto lo que se sentía al ser rechazado cuando ni siquiera te estabas confesando? Una cosa era cierta. Lo has entendido mal, sí, digámoslo así. Tenemos que seguir juntos, pero esto solo lo hará Auk. ¿De qué estaba hablando esta chica? Era culpa mía por no hablar claro para no parecer un snob. Olvidé que los bárbaros teníamos nuestra propia manera. Lo que quería decir es que quiero que hagas una promesa de camaradería a cambio de este anillo. Promesa de camarada. Por supuesto, puedes terminar el contrato en cualquier momento si encuentras otro de estos anillos o me das un beneficio de 15 millones de piedras. ¿Ahora, lo entiendes? ¿Tú crees? ¿Qué demonios es este anillo que cuesta 15 millones de piedras en primer lugar? 15 millones es realmente barato para este anillo. No, quiero decir, ¿qué demonios es esta cosa? La interrumpí. Este anillo puede hacer realidad tu deseo largamente acariciado. ¿Qué? ¿Deseo? Por ejemplo, tu hermano ya no podrá llamarte media tonta. ¿Había tocado algo que no debía? Misa se puso rígida, pero después de pensarlo un momento, sonrió torpemente. Vaya, ¿crees que me lo voy a tragar? No importa lo avergonzado que estés, no deberías mentir no es mentira. La conversación se detuvo un momento y se hizo el silencio. Misa, que había estado sonriendo torpemente hasta ahora, ya no sonreía. En su lugar, me miró con ojos fríos. Esto no es algo para bromear. Su voz era fría y dura, a diferencia de lo habitual. Te di claramente la oportunidad de dejarlo. ¿Pero por qué sigues mintiendo? ¿Te parezco una tonta solo porque me sigo riendo de tus palabras? Misa se mordió los labios con rabia. No debería haberte hablado de eso. Fue una reacción inesperada, pero, de hecho, era natural. Una herida que había estado escaldada y chamuscada durante toda la vida resultaba dolorosa al más mínimo roce. No he sacado esto para abrir tus heridas. Realmente, nunca he oído hablar de tal cosa. ¿Cómo sabes algo que ni siquiera mi clan conoce? En lugar de responder, mantuve la boca cerrada. No era algo para explicar con largas palabras, ni quería hacerlo. No podíamos quedarnos así para siempre. Decidí terminar rápido. Misa, déjame preguntarte una cosa. Adelante, si todo lo que he dicho hasta ahora es cierto, ¿aceptarías mi oferta? Sigues bromeando. La corté en seco y le grité. Contéstame. Solo tienes que responder a la pregunta. ¿Sí o no? Mientras le gritaba que respondiera, Misa se estremeció y volvió a morderse los labios. Si todo lo que has dicho es verdad, no me bastará con servirte como benefactor hasta el día en que mi vida acabe. Pero, sin peros. Pues ya está. Di un paso más y la agarré de la muñeca. Misa Karlstein, puede que sea difícil de creer, pero juro por el honor de un guerrero que todo lo que he dicho hasta ahora es cierto. ¿Qué? Misa parecía desconcertada. Al ver esto, me pregunté si habría sido más fácil si hubiera usado el juramento de un guerrero antes. Bueno, ahora no importaba. Así que, cuando despiertes, cumple también tu palabra. Tiré de Misa hacia mí y le puse el anillo en el dedo. ¡Crack! Rompí la joya de cristal azul del anillo con solo el poder de mi mano. El anillo del espíritu de escarcha ha sido destruido. El sello del monstruo glacial Escadía ha sido abierto. Como ondas en la superficie de un lago, una ola de aire frío se extendió por el suelo. ¡Wosh! Un efecto único ocurrió cuando el No. 9425 anillo del espíritu de escarcha fue destruido. Era prácticamente una opción sin sentido porque no infligía ningún daño, pero pude hacer un descubrimiento tras varios intentos. Se han cumplido condiciones especiales.
Si el portador era una persona bestia, un evento separado ocurrió en el momento de la destrucción. La bestia de hielo Scadia ha ofrecido a Misa Karlstein un contrato. La persona bestia despertaría a la fuerza su habilidad especial innata. El contrato ha sido finalizado con éxito. Una ráfaga de viento frío envolvió a Misa como el ojo de un tifón. Cuando se calmó lentamente, Misa abrió los ojos. En sus ojos rojos, había una mirada compleja, pero algo vacía. Era tan fácil, ¿en qué he gastado todo este tiempo? Misa me miró y habló. Luego, con una mirada de traición, preguntó. Bjorn, ¿qué demonios es este anillo? Si existiera algo así, ¿por qué mi padre no me habló de ello? No se sabía si la gente bestia conocía la existencia de este anillo, pero para darle la respuesta que ella quería, tal vez él tampoco lo sabía. ¿Él no lo sabía? Sí. Parece que un mago se enteró hace poco después de investigarlo durante mucho tiempo. Probablemente no sea porque no te consideraba su hija y te lo ocultó. Esta explicación sería mejor para su salud mental. Pero incluso con mi respuesta, Misa parecía estar llena de preguntas. Espera, entonces ¿cómo demonios lo sabías? ¿De dónde has sacado este anillo? No era difícil de explicar, porque yo tenía historias prefabricadas. Pero antes de eso, había una cosa que había que hacer. Sería mejor hablar después de que te pongas algo de ropa primero, ¿ropa? Misa ladeó la cabeza y luego la giró hacia abajo, siguiendo mi mirada. Cuando confirmó su estado actual, ¿por qué estoy desnuda? Gritó mientras crujía como un robot. Los he doblado a tu lado, así que hablemos después de que te los pongas. De acuerdo, cuando me di la vuelta, Misa recogió su ropa y se vistió. Ya puedes darte la vuelta. Eso fue rápido. Entonces debería tomarme mi tiempo. Me di la vuelta y vi a Misa con ropa informal, una tela fina que se llevaba dentro del equipo. Como le quedaba ajustada, las líneas curvas de su cuerpo se definían más claramente. ¿No llevas ningún equipo? Antes de eso, responde a esto. ¿Por qué estaba desnuda? Eso es porque te desnudé. Te desnudé. Tú. No tuve elección. Escuché que todo el equipo de tu cuerpo desaparecería durante este ritual, ten en cuenta que esto era mentira. No lo escuché, sino que lo experimenté yo mismo. Joder, trabajé duro para hacer crecer ese personaje, pero como todo el equipo se reseteó, no pude hacer nada. Espera. Por eso me hiciste esa pregunta al principio. ¿Pregunta? Si estaba casada o no, eso. Asentí con sinceridad. Si tuvieras un cónyuge, esto te habría incomodado. Yo era un orgulloso coreano. Nunca podría desnudar a una mujer casada con mis propias manos. Pero Misa me gritó como si eso fuera absurdo. Alguien que puede pensar tan lejos no se le ocurriría decírmelo de antemano. No tenía intención de ocultarlo. Pero no me creíste en absoluto. Ese sí, pero, cuando respondí a todas sus preguntas con explicaciones razonables, Misa no tuvo nada más que decir. Ahora podía hablar con más fuerza. En realidad, como tuve que desvestirte a toda prisa, puedes imaginarte mi apuro. TSK. ¿Por qué tienes que llevar tanta ropa? Lo siento antes de disculparte, ¿no hay algo que debas hacer? Me fui por las ramas y la miré directamente. La regla es que cuando se da la situación, hay que ser lo más condescendiente posible. Gracias, ¿eso es todo? Misa reflexionó un momento y volvió a hablar. Muchas gracias. No intentes saltártelo. ¿No hay algo que necesita ser tratado adecuadamente? ¿Realmente tengo que decirlo yo? Misa evitó mi mirada con una cara tímida y avergonzada, pero no era propio de mí dejar que se saliera con la suya. Este tipo de cosas no deben dejarse sin decir. Por supuesto. Cuando respondí con terquedad, su mirada cambió, como diciendo que el ambiente juguetón terminaba aquí. Como si no tuviera intención de saltarse esto desde el principio, enderezó su postura y me miró. Bjorn, ¿sabes? Yo, en el pasado, intenté suicidarme. ¿Y ahora qué? Tenía el presentimiento de que así sería, pero de momento me limité a escuchar su serio relato. Fue mi padre quien me encontró entonces y me salvó. Deberías estar agradecida a tu padre. Ojalá pudiera, pero, no es una historia tan bonita. Cuando desperté, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo? Que, si realmente quería morir, debería morir en el laberinto. Que debería dejar de avergonzar a nuestra familia. Su familia resultó ser más mierda de lo que pensaba. Mientras contemplaba seriamente si debía corregir el error que había cometido antes, Misa continuó tranquilamente. Por eso entré en el laberinto. Por supuesto, no vine aquí a morir como dijo mi padre. Solo quería huir de casa.
Aunque no tuviera una bestia espiritual, tenía esperanzas de que, si me convertía en un gran explorador y era reconocido, mi padre me vería de otra manera. En esa voz difícil y contenida, podía oír todas las emociones que había sentido al crecer. Por supuesto, no sé si mi padre me aceptará con esto. Pero de alguna manera, ahora no me desagrada. Entonces Misa se inclinó hacia mí. Gracias, Bjorn. No olvidaré esta gracia hasta el final de mi vida, y la grabaré en mi corazón hasta devolvértela. Aunque algún día pudiera diluirse con el tiempo, no parecía tener sentido dudar ahora de la sinceridad de Misa. En ese sentido, suficiente película de nueva ola. ¿Lo juras por tu espíritu guardián? Después de escuchar sus palabras, hice una pregunta corta. Misa sonrió y asintió. Lo juro por mi espíritu guardián. Vale, bonito y limpio. Invocación, fortalecimiento, habilidad especial. Una persona bestia que hacía un pacto con una bestia espíritu generalmente adquiría una de estas tres habilidades. La de Misa era el fortalecimiento. El poder de la bestia de hielo Escadía reside permanentemente en el cuerpo de Misa Karlstein. Aparte del salto en la capacidad física, el atributo de congelación siempre se concedía, al igual que mi estómago estaba frío por este puñetazo. Ah. Te di un puñetazo porque me lo dijiste, pero no sabía que iba a pasar eso. ¿Estás bien? Mi piel estaba roja como si se hubiera congelado. Al ver esto, sonreí. Es una pena que no sea una invocación o una habilidad especial, pero, aún así, esto es algo. Después de haber sido golpeado, estaba más seguro. Se había creado el tan esperado método de ataque basado en atributos. Con esto, ahora era posible golpear a algunos monstruos de tipo espíritu. Despierta, Bjorn. ¿Por qué te ríes como un idiota? No es nada. Vámonos. Llevamos demasiado tiempo en el mismo sitio después de ordenar los alrededores, saqué a Misa de allí. Intentamos luchar contra un monstruo de tipo espíritu de rango 9 espectro que encontramos por el camino. Espectro ha lanzado fuego cadáver. Fuego cadáver era una habilidad activa que mezclaba atributos oscuros y de fuego. Su poder era inferior al de un hechizo de 9º rango, y para mí, con la resistencia oscura de un vampiro, solo se sentía caliente. Como tal, la mayoría de los monstruos de tipo espíritu tenían un poder de combate bajo comparado con su rango. Al principio, solo era difícil enfrentarse a ellos porque no había forma de atacarlos. Has matado a un espectro. X+1 con mi maza salpicada de agua bendita y los 2 puños escarchados de Misa, derrotamos a un grupo de unos 15 espectros. Se siente raro cada vez que golpeo algo. La razón por la que usaba sus puños en lugar de una lanza era simple. Supongo que la primera etapa del despertar no se aplica a las armas. Al igual que había etapas en la huella del alma de un bárbaro, el contrato de bestia espiritual de una persona bestia también crecía gradualmente. Aún así, era una suerte que Misa fuera originalmente una clase luchadora. Estaba bastante seguro de que solía luchar solo con sus puños hasta que sintió las limitaciones y cambió a una daga, que parecía la más fácil de adaptar. Has matado a una lámpara de bruja. X+1 has matado a un Dairouter. X+2 has matado a un espíritu mutante de bajo rango. X+2 en fin, después de eso, continuamos vagando por el bosque. Masacramos a todos los monstruos que vimos siempre que no fuera presionando. Además, cada vez que había una oportunidad, descansábamos todo lo posible y acumulábamos energía. Has matado a un leñador. X+1 has matado a un homúnculo. X+2 has matado a un oso búho. X+2 así pasaron unas 11 horas. Aún no habíamos encontrado ningún monstruo de rango 7, pero los de rango inferior no eran difíciles de derrotar. Tampoco había habido situaciones de riesgo. Contrariamente a lo que temíamos, aún no había señales de que la zorra de Elisa viniera a buscarnos. ¿Les había pasado algo a ellos también? Podía ser así, o podía no serlo. En lugar de albergar esperanzas fáciles, seguí preparándome para lo contrario mientras hacía todo lo que podía hacer en el momento. Seguía sin haber esencia. Eso me dejó un sabor amargo en la boca. Con el agua bendita y la bestia de hielo Escadía, pudimos cazar monstruos de tipo espíritu sin ningún problema, pero, aún así, no había cambiado mucho. Alrededor del 30%. Eso era lo que yo pensaba que eran nuestras posibilidades de volver sanos y salvos a la ciudad. Han pasado 12 horas desde que entrasteis en el bosque de la bruja. Efecto de campo: el bosque de la bruja se ha fortalecido. Se añade la anormalidad de estado ojo de bruja. La verdadera supervivencia comenzó ahora.